Realización de una serie de diálogos ciudadanos para analizar la despenalización del aborto en Chile. Los presidentes de ambas instancias parlamentarias expresaron su deseo de incluir en este proceso a distintos actores sociales, a académicos y especialistas de la salud, quienes tendrán la tarea de revisar cuáles son los principales aspectos de este proyecto sobre interrupción del embarazo. Y en Mañana en Directo queremos conversar sobre este tema. Para eso nos acompaña Óscar Lazo, él es vocero de la Fundación Voces Católicas. Buenos días, Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, Óscar. Muchas gracias, todo bien. Óscar, ustedes no son ni expertos en embarazo ni en salud pública, y Chile es un país laico. ¿Por qué debería en este proceso escucharse las voces católicas o, para el caso, las voces de cualquier otro credo religioso, por supuesto? Porque la diversidad religiosa forma parte de la diversidad ciudadana, de la diversidad social que se da en Chile, y yo creo que no solamente los religiosos, sino que todo aquel que tenga algo que proponer, criterios éticos que puedan ayudar a hacer más plena la vida de los chilenos, deben ser escuchadas con la misma validez. ¿Cuál es la cancha en la que a ustedes les gustaría que se diera la discusión y cómo ven este inicio del debate sobre este tema? Es interesante, yo creo, que esa pregunta sobre cuáles son los criterios a los que debería responder este debate. Yo creo que hay cosas que uno no puede olvidar, tales como, uno, que hay dos bienes jurídicos y dos bienes éticos en juego: la libertad de las madres y la vida de los hijos, y ambos deberían ser puestos sobre la mesa con la misma profundidad. Sí, eso en primer lugar. En segundo lugar, una especie de consenso social, yo creo, bien general, que tiene que ver con el aborto situado como una situación que nadie quiere vivir, algo no deseable, y que por lo tanto hay que buscar un modo de reducir lo más posible, y ojalá nadie tenga que pasar por eso. Y dicho eso, una tercera cosa que me parece interesante, que hay al menos tres situaciones planteadas que desafían nuestra capacidad de cuidar de la misma manera a madres e hijos. A ver. Que era el primer punto, que son, digamos, los casos de violación, la inviabilidad fetal, los riesgos vitales. Desafían nuestra capacidad de responder de manera general, constituyen casos excepcionales, y por lo tanto el análisis, el debate debería estar orientado a qué podemos hacer frente a esos casos excepcionales, no cómo esos casos pueden ser un vehículo para legalizar el aborto. Oscar, sí, te preguntaba, ¿sabes?, sobre este rayado de cancha, porque el día lunes conversamos con Marco Enrique Sominami también acá sobre este tema, y él decía, por favor, nadie puede decir que yo no soy partidario de la vida, o que no soy pro vida por apoyar el aborto. ¿Tú concuerdas con eso efectivamente? O sea, ¿crees que los que apoyan una despenalización del aborto están a favor de la muerte? No, yo creo que absolutamente de acuerdo con que estas etiquetas de proelección, prolibertad o provida afortunadamente han sido superadas por la profundidad que ha alcanzado el debate. O sea, hoy día no estamos hablando simplemente de esos compartimentos medios como de guerra, como guerra de trinchera, sino que estamos en una situación en que ya se pueden poner argumentos sobre la mesa y discutir el fondo ético. Ahora, Óscar, circunscribiendo la discusión a los tres casos que tú nombras, ¿no?, que son además los que están incluidos en el proyecto de ley, más allá de la... Bueno, quedémonos con que, al menos para efectos de esta pregunta, quedémonos con eso, con esos tres casos excepcionales. Efectivamente, tú lo dices muy bien, en esos tres casos es imposible hacer jugar con el mismo peso el derecho a la madre y el derecho del que está por nacer, por razones obvias, porque a veces simplemente son incompatibles. ¿Qué se hace? Si la guagua no puede seguir en el útero, en un útero artificial, todavía no se ha inventado eso. ¿Qué hacer? Sí, ¿acaso ese sea el único caso donde es genuinamente imposible? O sea, y en eso la bioética avanza, está muy por delante que la estructura de la ley hoy día. O sea, aun cuando nuestra ley es quizá un poco ambigua y prohíbe de manera tajante toda interrupción del embarazo, deja esa decisión a la lex artis médica, a la práctica médica. Y la práctica médica tiene hoy día mecanismos de resolución que permiten y de hecho requieren la interrupción del embarazo en algunos casos, como el de riesgo de la vida de la madre. Sí, pero yo no me refería solamente a ese, me refería incluso al caso de violación, donde sigue siendo cierto que hay un encuentro entre el derecho al que está por nacer y el derecho a la madre a elegir. Yo no quiero esta guagua, yo no invité a nadie a esta relación sexual de la que resultó esta guagua, además no tengo edad, yo no consentí en esto. Y de nuevo, esa guagua no puede ser trasladada a otro medio donde pueda desarrollarse. ¿Qué hacer ahí? Sí, yo creo que ahí el punto es, claro, la obligatoriedad. ¿Hasta qué punto se puede obligar a alguien a ser madre, a tener una relación maternal con un hijo que no ha buscado?
Pero fíjate que esa decisión... O sea, perdón, no solamente que no ha buscado, Oscar, sino que le fue impuesto por la fuerza, que ha sido impuesto, claro. Yo creo que además el hecho de que haya sido impuesto por la fuerza y sobre todo mediante una agresión lo hace todavía más delicado. Por supuesto. Pero yo creo que hay un criterio que no hay que perder de vista, es que los efectos más tremendos de esa agresión sexual ya existen. O sea, no es que a esa mujer se le esté obligando a ser madre 9 meses más. Esa mujer ya es madre de un hijo que está gestando, ¿sí? O sea, el grueso de la problemática de la mujer embarazada por una agresión sexual ya está instalada, ¿sí? No es algo que vaya a venir y que tú puedas evitar con una hora. Pero ¿no es acaso cierto, Oscar, perdón, ¿sí? ¿No es acaso cierto que la agresión ya está dada? Obviamente, ya la violaron, pero que ¿Y la maternidad? La maternidad, mientras tanto, eso es relativo, es ¿no? relativo, porque además la niña podría no saber que está embarazada. Sí. La conciencia de que somos madres es una conciencia que se va adquiriendo a lo largo del embarazo. E incluso muchas somos madres antes de saber que estamos, o sea, sí. no sabemos que estamos embarazadas, ya somos potencialmente madres, ¿no? Pero que también es cierto que el grueso de la responsabilidad que implica el embarazo y la maternidad está por verse, o sea, todos esos, no sé, pues 6, 7 meses finales del embarazo y el resto de la vida, que implican una responsabilidad y un vínculo con un ser humano que llegó a la vida de esa joven a través de un acto criminal. Sí. Sí. Entonces, no me parece que, no sé hasta qué punto es atendible el argumento de que, bueno, ya está, la violaron y ya es madre. Sí, no, de ninguna manera el argumento es que ya está. Pero no se puede perder de vista que ese hijo ya existe, no es una realidad que esté por venir. ¿Sí? ¿El hijo existe desde cuándo en tu visión, Oscar? En mi visión de científico, el hijo existe desde el principio. O sea, hay una evidente progresión. O sea, los seres humanos no somos idénticos desde que somos un cigoto hasta que somos viejitos. Por supuesto. Pero hay una continuidad ineludible. O sea, hay una buena definición ahí, porque si hay algún momento en que comienza la vida, se puede establecer que antes de eso podría eventualmente permitirse el aborto. ¿Cuál es ese límite? Y la pregunta por el inicio de la vida es siempre interesante, porque la vida existe hace varios millones de años. Y la pregunta es, ¿qué hay cuando hay un sujeto humano? Cuando hay un cigoto, o sea, en el momento de la fecundación, hay dos elementos que me parecen del todo relevantes. Individualidad, o sea, ese sujeto es un individuo y es un individuo de especie humana. O sea, para mí como biólogo, esas distinciones bastan para decir que es un ser humano hecho y derecho como cualquier otro, con diferencias morfológicas, de desarrollo, todo lo que tú quieras, pero ya es un individuo humano. Pero no hay consenso en eso. No, a ver, en eso, en que el cigoto es un individuo de especie humana, hay consenso. O sea, eso no se puede discutir. Pero al comienzo de la vida, al comienzo de la vida me refiero. Hay gente que hablan de la implantación, o sea, de la y nadie puede decir que ese individuo de especie humana no está vivo. O sea, eso es claro. Lo que hay es la posibilidad de poner una línea arbitraria en otro punto donde tú digas, mira, eso es un ser humano, pero el ser humano no va a ser sujeto de derechos hasta que cumpla ciertas características. Pero eso es otra discusión. No una discusión que pone en juego qué significa ser humano, sino que pone en juego en qué momento la sociedad lo acepta como humano. Eso es un consenso y en eso estoy de acuerdo, podemos discutirlo, pero discutirlo tiene muchas implicancias, Oscar, éticas. Pero en tu concepto, el resguardo jurídico a ese individuo, digamos, a ese potencial individuo, ¿debería comenzar en el momento mismo entonces de la fecundación? Sí, porque no lo visualizo como un potencial individuo, sino como lo que ya es, un individuo de especie humana. Y potencial, digo, en términos de que necesita todavía 9 meses de ciertas características para poder desarrollarse, no claro, es como que ya esté, ¿no? Pero claro, y la guagua recién nacida también necesita todavía varios años para lograr desarrollarse en plenitud. Sí, pero tiene mucho más autonomía, que concédeme al menos eso, biológicamente tiene mucha más autonomía, pero todavía no la necesaria para subsistir. Ciertamente. ¿Sí? Sí. Y yo creo que ahí lo interesante de plantear y de plantear de manera muy clara es que hay una gradualidad y una progresión donde no hay un límite evidente. En continuo. Y que finalmente lo que está en juego cuando tú dices desde cuándo vamos a proteger al ser humano, tiene que ver con distinguir si la dignidad que le atribuimos a los humanos depende de algún atributo en particular que el humano gane en algún momento o es algo constitutivo del humano. ¿Sí? Si tú abres la frontera arbitraria, bueno, nos vamos a tener que poner de acuerdo entonces a quiénes protegemos, porque si la actividad cerebral, por ejemplo, es un elemento necesario para resguardar la dignidad humana, entonces vamos a tener que empezar a pensar también en el fin de la vida y en los comatosos y en las parálisis cerebrales y en las anomalías. Se abre todo un terreno de discusión ética
no sé, que hay que tener quizá. Que va a estar presente sin duda en este debate que recién comienza. Gracias, Oscar, por haber venido. Que tengas un buen día. Chao, buen día.